Clara del ministerio es la actitud que debe de tener un ministro en el ministerio, la actitud, ¿sí? Es una condición interna y está en el versículo 24, Colosenses 1:24, ahí está la actitud. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cómo? Se goza en lo que padece por vosotros, ¿sí? La actitud con la que servimos a Dios, hermanos, es muy importante, ¿sí? En 2 de Corintios 4, 7 al 9, la actitud con la que servimos a Dios es muy importante. Y Pablo habla de ello en otra carta, en 2 de Corintios 4, 7 al 9, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el tesoro? El Evangelio. ¿Quién es el vaso de barro? Nosotros, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. ¿Has oído a algunos que dicen, estoy desesperado? Tú nada más estás viendo ahí, ¿estás cómo? Desesperado. Y ves aquí la escritura, ¿no? Pues algo anda allí. ¿Qué actitud? ¿Sí? Y luego dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Fíjate el lenguaje que usaba. El otro día saludé a alguien, andaba yo allá en los Estados Unidos, y saludé a alguien que conozco de años. ¿Cómo estás, hermana? Era una hermana. ¿Cómo estás, hermana? Y luego me dijo una frase que usa un apostolín que anda por ahí, que dice, ¿cómo me contestó? Dice, victorioso, poderoso y... ¿cómo era? Eran tres cosas, en victoria, en poder, o sea, así como así ando, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, pues qué bueno, pero luego así como que, dice, bueno, corrijo poquito, pues sí tengo pruebas, dice. Y luego su hija estaba ahí y la miraba así, ¿no? Porque nada más por la confesión creen que ya son poderosos y victoriosos. ¿Qué dice Pablo ahí? Fíjate lo que dice, derribados, pero no destruidos. Alguien tiene que estar equivocado. Versículo 10, como entristecidos, mas siempre ¿qué? Gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, así vivía, mas poseyéndolo todo. Nada que ver, ¿no? Entonces Pablo jamás perdió el gozo, aún estando en la cárcel. Y esa actitud es muy importante, hermanos. Él estaba en la cárcel cuando escribió la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Estaba en la cárcel. ¿Qué harías tú si estuvieras por Cristo en la cárcel? Llorando, me dijo un hermano, yo me la pasaré llorando. Es injusto, ¿por qué me tienen en el bote? Es injusto, Señor, hay justicia. Y luego mandando correos, ¿verdad? Emails y por Facebook y todo. ¿Conocen algún buen abogado que me saque? Dios lo use para que me saque de aquí. Porque es injusto lo que hicieron. Y quejes y chille. Y dile a los hermanos que vengan a visitarme. Y ahí van los hermanos. Oye, hermano, pues sí es injusto que estés aquí, pero ¿qué haces aquí? O me refiero, ¿cómo estás aquí? No, pues todo deprimido, mal, porque es una injusticia. Pablo estaba injustamente en la cárcel, pero su actitud era bien diferente. Fíjate lo que escribió, lo que dijo en Hechos 16:25, cuando estaba en la cárcel, cómo reaccionó. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, estaban en el calabozo de más adentro, estaban con grillos en las manos, en los pies, estaban ahí. Y dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué hacían? Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Qué tremendo ese apóstol, ¿no? Por eso él hablaba del poder que actúa en nosotros y en mí, dice, bien tremendo. Pero ¿en base a qué? A que su llamamiento era de Dios. Sabía que él tenía que tener una buena actitud. Jamás perdió la certeza de que Dios tenía su vida bajo control.
¿Por qué? Porque conocía las verdades de Dios. ¿Sí? Y pasara lo que pasara, él estaba allí. ¿Se acuerdan que leíamos que Pablo, hubo un momento en que se quedó solo? Dice, en mi defensa todos me abandonaron, me quedé yo solo. Dice, pero Dios estaba conmigo. Ahí está. Y muchos cuando están en una tribulación, dicen, ¿a dónde estás, Señor? No te veo. Ahí está. Pero como necesitas la fe en operación. Entonces Pablo nunca perdió la certeza de que Dios tenía su vida bajo control. Romanos 8:28. Por eso él fue el que escribió, sabemos que los que aman a Dios, ¿qué? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, tú dices, no, pues qué tremenda escritura, pero vamos a leer Filipenses 1:12 para que vean que él sí creía lo que decía. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Dios tiene un propósito, que me llamó para ser predicador, y si estoy en la cárcel, algo tiene Dios. Mira, Filipenses 1:12 y 13. Aquí estaba en prisión, Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahí está, ¿ven? De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. O sea, todos saben que estoy en la cárcel, pero estoy en la cárcel, y más adelante escribió, estoy en la cárcel, estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Fíjate, Dios lo encerró y ahí solo, aislado, tenía que estar tranquilo, ¿no? Para recibir la revelación. Filipenses, las cartas a Timoteo, ¿sí? Tesalonicenses me parece también por allí. Entonces, ¿cómo se concibe aquellos, o qué pasa con aquellos que es muy común escuchar que quieren tirar la toalla? ¿Sí entienden esta expresión, no? Es tomada de los boxeadores. Cuando ya el otro lo tiene todo vapuleado, ¿sí? Y ya lo tiene así, el otro ya no se cubre, pero ya no puede. Y el otro, entonces dicen por acá, tira la toalla. Entonces sale volando una toalla. ¿Sí han visto? Bueno, los que ven el box, sale volando una toalla. Entonces el referee ya para la pelea. Tirar la toalla significa ya, hasta aquí. Entonces, ¿qué onda con los que Dios llamó? Se supone que si Dios llama a uno, a cualquiera le da la gracia, ¿no? Y le da una visión, le da la gracia, le da la fuerza, pero ¿qué pasa con aquellos que quieren tirar la toalla? Algo pasa, ¿sí? En las convenciones pastorales es bien común, es clásico, es clásico hacer llamados para todos aquellos pastores que están a punto de tirar la toalla, que ya no aguantan esto y lo otro. A ver, pásenle, hermanos, ahorita Dios, vamos a orar. Los va a levantar, y pasan casi todos. O un porcentaje numeroso de los asistentes. Entonces, una vez estábamos en una convención en Dallas, Texas. Habría unos 1,500 pastores. Entonces, el mensaje había estado muy bueno de un predicador, pero al final él lo aplicó así y dijo, bueno, yo puedo sentir por mi espíritu que hay algunos que quieren tirar la toalla, pero ahora Dios los va a fortalecer. Yo pienso que el enfoque está mal. Les voy a explicar por qué. Porque muchos de ellos ya no aguantan quieren tirar la toalla y empiezan, es que la iglesia que tengo, o sea, no aguantan las presiones del ministerio, y allí hay que hacerse preguntas muy fuertes. Bueno, ¿eres llamado? ¿Sí? Porque si eres llamado tienes que aguantar allí, y no en tus fuerzas, sino en la fuerza de Dios. Entonces les hicieron el llamado, porque ahorita Dios los va a alentar, sí, para que el año siguiente otra vez hagan el llamado y otra vez pasen y ahí queriendo tirar la toalla. ¿Qué es eso? No, eso no se ve en la vida de Pablo, eso no se ve en la vida de los apóstoles. No. Entonces, bueno, de esos 1,500, fácilmente como 800 pasaron. Entonces yo estaba como en la tercera fila, yo era uno de los oradores, pero estaba sentado con un amigo mío, como en la tercera, cuarta fila. Pero a mi derecha estaba otro pastor,
Entonces me dice, ¿no vas a pasar tú? Yo le dije, no. Ay, sí, te crees muy... Pero me empezó así tú te crees mucho. Le digo, ¿por qué dices eso? Ay, sí, ¿a poco tú nunca has sentido que... Sí, pues pásale, ¿no? ¿Por qué? O sea, sí he sentido la lucha así bien fuerte, pero tirar la toalla, ¿a poco no me digas que nunca has querido tirar la toalla? Y yo le dije la verdad, le dije, no, yo no. Ah, no, mentiroso, me dice. Le dije, bueno, o sea, que a fuerzas. A fuerzas, le digo, no. Ay, sí, pero ¿qué te crees súper? No sé. Yo no me creo nada, hombre, ¿entiende? Pero algo sucede. ¿En quién confías para hacer la obra? ¿Con qué fuerza la haces? ¿Con sabiduría de quién? ¿En las fuerzas de quién? ¿Luchas? Yo le dije, mira, tengo 500% más que tú, te lo aseguro. Porque dicen, no, pues yo se voy a pasar porque yo ya no doy una. Bueno, ¿y por qué me quieres arrastrar a mí? O sea, si hubieran llamado, hacer un llamado a los que están en tribulación, están teniendo una lucha fuerte, pero no los que quieren tirar la toalla, ahí es distinto. Yo me paro, porque todos tenemos luchas, ¿no? Y ataques y todo, pero a los que querían dejar el ministerio, no lo dejen, dice el Señor, como el Señor rogándonos, ahí te necesito. No, nada que ver, hermanos. Eso no se ve en la Biblia, ¿no? Y Pablo miraba en prisión, decía, miren, estoy en la cárcel, pero esto redundó más bien para el progreso del Evangelio. Tenía una visión distinta, ¿sí? Número 3, principio número 3, el sufrimiento en el ministerio. Versículo 24. La segunda fue la actitud. Ahora me gozo, pero luego viene el sufrimiento en el ministerio. En lo que padezco por vosotros. O sea, él estaba bien consciente del sufrimiento del ministerio. Muchos ven el ministerio como algo así, ay, qué bonito, se la han de pasar orando los pastores. ¿Sí? Unos se la pasan en Acapulco, ¿verdad? Algunos. Pero no es así, hermanos. Hay de todo tipo. Pablo hablaba temores de fuera, temores de dentro, peligros de ladrones, peligros entre falsos hermanos, peligros de los judíos, peligros de los de mi nación, naufragio, o sea, de todo. Si yo les contara, pero aunque ya no sería el evangelio, sí, pero olvídense, ¿sí? Nada que ver, hay un padecer por causa de Cristo. A mí me han agredido físicamente por predicar el evangelio. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que dice Pablo en 2 Corintios 11:23. 2 Corintios 11:23. Aquí lo dice, son ministros de Cristo, refiriéndose a falsos apóstoles que lo acusaban a Pablo. Dice, son ministros de Cristo, o sea, refiriéndose a esos falsos, como si estuviera loco hablo, Pues yo más, decía Pablo, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, porque la ley decía 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¿Y de qué hablan hoy los apóstoles modernos? Somos dignos de la mejor casa del barrio. Nada que ver. Y luego si tienen una tribulación, no reprenda al diablo, no acepte eso. Usted tiene autoridad. Te enseñan puras tonterías. No conocen a Dios. Porque a la luz de esos parámetros de los apóstoles de hoy, Pablo era un fracasado. ¿No es cierto? Ese no tiene fe, mira, hasta los de su nación. Yo tengo autoridad y yo establezco. Y yo gobierno mis circunstancias. Cálmate, Diosito. Nada que ver.
Ahora, hay una frase interesante en el versículo 24. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pregunta, ¿esa última frase significa que el sacrificio de Cristo fue insuficiente? No, es obvio que no, porque en la misma carta él habla de un Cristo suficiente, que estamos completos. Entonces, ¿a qué se refiere esa frase? Significa que todo ministro fiel que predica el evangelio sufrirá persecución y rechazo y calumnias, ¿sí? Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? La iglesia es su cuerpo en el cual Cristo vive, o sea, Cristo vive en nosotros. Y por lo tanto, esto es lo que significa, Pablo decía, yo sufro cuando sufren sus hijos, los hijos de Dios, no para completar el sacrificio de Cristo. El problema es la traducción, ¿no? Versículo 12. No, es otra escritura. Segunda Timoteo 3:12, hablando precisamente de este punto del sufrimiento en el ministerio. Dice en 2 Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué? Padecerán, ¿qué? Persecución. La persecución se presenta de diferentes maneras, diferentes colores y sabores. La persecución puede ser física, así de que quieran golpearte o asesinarte, pero puede haber una persecución verbal, ataques verbales, así sin piedad, que te dan con todo, te quieren desprestigiar, mienten acerca de ti, inventan, sacan del contexto cosas que tú dices, y era lo que hacían con Pablo, ¿sí? Por eso él les decía, ¿esos son apóstoles? ¿Esos son apóstoles? Yo soy más, dice, porque esos son los que los transan a ustedes. Y curiosamente esos falsos apóstoles les decían a los corintios, a los colosenses, Pablo, ese lo único que quiere de ustedes es fraudearlos, quiere abusar de ustedes. O sea, trataban de voltear, fíjense, a los creyentes. Y saben que ese tipo de persecución en este tiempo es de las más socorridas, y más ahora con las redes sociales, con los Facebook y los blogs, las páginas de internet. No, hombre, ahí el diablo se da vuelo, pero grueso. ¿Sí? Que a manera de advertencia, que ustedes sean prudentes, sobrios, no crean todo lo que se dice en internet, porque hay gente tan débil, tan faltas de convicciones, que cualquier cosa que leen en internet lo asumen como verdad. Ahora que estaba allá en Houston, salió por ahí en una página de un ministro muy conocido, muy famoso, que supuestamente había renunciado. Entonces me dijeron, oiga pastor, ya leyó que fulano de tal ya no es el pastor de tal iglesia, una iglesia muy conocida en los Estados Unidos. Y yo le dije, ¿de dónde sacas eso? Ahí en unas páginas, ya está circulando en la red. Le dije, mira, ten mucho cuidado, no creas a todo lo que se oye. Y pues es que yo lo conozco. Mejor pregúntale a él, pregúntale directamente. Y estando ahí en la misma ciudad de Houston, empezaron ellos a indagar y a preguntar, no, pastor, era un rumor. Yo le dije, tú ya lo estabas dando por un hecho, No, entonces hay que ser muy, muy cuidadosos, porque el diablo ahí se da vuelo. Entonces, si tú quieres vivir piadosamente en Cristo, ¿qué significa vivir piadosamente en Cristo? Obedeciéndole, sometiéndote a Él, viviendo su palabra, etcétera. Te van a tachar de todo, te van a tachar de, quieres caminar en santidad, te van a decir legalista, porque repruebas prácticas mundanas que se han metido a la iglesia. Entonces, eres un legalista, eres muy exagerado. No, ¿y qué con la gracia? No, lo que pasa es que tú no sé cuánto, y te empiezan y te dicen Pero, número 4, estamos hablando de la visión clara que tenía Pablo del ministerio, la predicación en el ministerio. Mira el entendimiento que Pablo tenía al respecto, acerca de la predicación en el ministerio. Colosenses 1:25. En el 24 dice que
que él se gozaba por lo que padecía, y en el 25 dice, refiriéndose al ministerio, dice, de la cual, o sea, de la palabra, fui hecho, ¿qué? Ministro, según la administración de Dios que me fue dada, o según la capacidad que Dios me dio, que me fue dada, para con vosotros, miren lo que viene a continuación, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Él tenía una visión muy clara, anunciar cumplidamente la palabra de Dios como predicador. ¿Qué significa anunciar cumplidamente? Totalmente el mensaje central del Evangelio, que es la muerte de Cristo. Fíjense lo que sucedió en Hechos 20:26. Él se está despidiendo en Éfeso de los pastores, se iba a ir ya, de ahí ya no los iba a ver. En Hechos 20:26 está dialogando con ellos y dice en el 20:26 y 27, por tanto, dice, yo os protesto el día de hoy, porque les dice que cuiden al rebaño, a los pastores, dice, cuiden el rebaño, del cual Cristo pagó con su sangre. Dice, por tanto, yo os protesto el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Esta es una expresión retórica, que significa, yo ya les enseñé lo que les tenía que enseñar. Nadie me puede reclamar de ustedes que yo no lo enseñé. No le enseñé la palabra de Dios, no le enseñé el Evangelio, o los engañé. Estoy limpio de la sangre de cualquiera de ustedes. Nadie me puede acusar. Yo cumplí mi ministerio en ese sentido. Y luego dice el 27, porque, aquí está la razón de por qué está limpio de la sangre de todos los pastores que lo estaban oyendo allí. Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No he rehuido, rehuido es, no lo he evitado hablarles de todo el consejo, toda la verdad de Dios acerca de Cristo. Y hoy se escuchan un montón de predicadores diciendo, no prediques cosas que traigan así controversia, porque eso trae desunidad, trae división en la iglesia. Mejor, mira, llévatela tranquila, háblales del amor, diles que Dios los ama y que no sé cuánto, pero no hables de que, mira, cuando prediques no menciones al infierno, porque no se asustan, no. Uy, en los Estados Unidos ya está poniendo cada vez más grueso, porque allá si tú dices algo contra los homosexuales ya te pueden demandar. Los pastores allá tienen que tener una póliza de seguros contra demandas. Fíjate nomás. ¿Sí? Un amigo mío que vive en Europa, bueno, un pastor que estuvo aquí, que está allá en Estocolmo, en Suecia, que hay una casa de oración allá, me comentaba de eso, que un pastor ahorita está en la cárcel, porque salió a la calle a predicar, dice, mira, allá Sodoma y Gomorra le queda cortito. Dice, los hombres las más, sí, abiertamente, dice, una cosa espantosa, dice. Entonces él se puso, en una plaza se puso a predicar, y dijo que los homosexuales iban a ir al infierno. No, hombre, le llovieron, lo metieron, está en la cárcel ahorita. Fíjate nada más. Entonces, rehúsan el día de hoy. Y luego hay ocasiones en que, bueno, a mí me ha tocado unas 3 veces donde, ¿de qué vas a predicar? No, pues de la palabra, pero mira, no digas nada de los adúlteros. Ah, caray, ¿por qué no? ¿Cuántos tienes aquí o qué? No, pues es que, tú sabes, la gente no vive bien. No digas nada de los homosexuales, no digas nada de esto porque pues es que hay unos allí, ¿verdad? Y se van a ofender y pues son buenas personas, yo quiero que estén en la iglesia y son buenos diezmadores y si tú mencionas algo, se van a ir y me van a afectar. No, así, tranquilo, hermano, háblales de algo bonito, que les edifique, que los motive, que los... Imagínate, me estás condicionando. Imagínate nomás, que te digan qué es lo que tienes que predicar o no. Pues, entonces, ¿cómo se van a dar cuenta de su condición si no escuchan lo que Dios dice respecto a ellos? Entonces, muchos están faltando a esto, a la predicación del Evangelio. Cumplidamente, no lo hacen y le diluyen, le bajan para no ofender. Mira lo que dijo en 2 Corintios 4:1.
2 Corintios 4:1, hablando precisamente de la predicación, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, de ser ministros fieles, predicar el evangelio, no desmayamos. Versículo 2, antes bien, dice, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia. Aquí astucia significa trucos en el griego. No andando con trucos, dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad. ¿Ven? Y recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. O sea, el mensaje que llega a la conciencia, a lo profundo, la palabra que tiene poder para penetrar a lo más profundo del ser humano. Entonces Pablo entendía que debía de predicar cumplidamente todo el evangelio, ¿sí? Sin diluir las verdades esenciales del evangelio. Número 5 de su visión del ministerio es que el tema de su predicación era Cristo. Él sabía perfectamente, no había dudas. Colosenses 1:26 y 27. El tema de su predicación en el ministerio fue Cristo siempre. Y ese debe ser el tema de todo predicador. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, revelado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. No hay más. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Sin Cristo no hay gloria, hermanos. Sin Cristo no hay cielo. Sin Cristo no hay salvación, no hay reconciliación, no hay perdón, no hay justificación, no hay nada. Quita Cristo de tu mensaje y quitaste todo. ¿Entiendes? Quítalo y quitaste todo. Fíjate lo que dijo en 1 Corintios 2:1. 1 Corintios 2:1 y 2. Mira lo que dijo aquí Pablo a los corintios. Les dijo un montón de cosas, pero mira estos textos. 1 Corintios 2:1 y 2. Dice así. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, el testimonio de Dios es la palabra, ¿no? Cuando fui para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría o con elocuencia humana o palabras sabias de hombres. No fui así. Pues me propuse, fíjate, aquí está, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Yo no quiero hablar de otra cosa, más que de las virtudes de Jesús. Entonces, si la visión clara del ministerio que debemos de tener todos los que sabemos, todos los que predicamos el evangelio, debe ser el tema central, Cristo. Cristo. ¿Lo alcanzan a ver? Jesús. Entonces, ¿dónde quedan? Escuchen bien. Esas reuniones donde traen a alguien para que dé su testimonio. Y aquí es donde está la confusión. ¿Por qué? Porque dicen, no, pero es lo que Cristo hizo. Pero analicen todo lo que dicen. O sea, no están predicando a Cristo, están predicando su experiencia personal. Y se la pasan una hora hablando de lo que les pasó. Y de cómo era, yo era el hombre más malo de la del Fresno. Y luego algunos que lo conocen me dicen, sí, amén, dicen por allá. No, yo fui el primer Z del Fresno. Es más, miren, yo llegué a las profundidades de la maldad y del pecado. Yo maté a mi abuelita. Y todos, entonces mientras más tremendo sea el impacto, mientras más tremendo, según eso, entre comillas, sea el testimonio, los pastores piensan que eso va a atraer más a la gente a Cristo. Lo que atrae a la gente a Cristo es el mensaje de Cristo, la obra de Cristo. Entonces, por eso andan ahí muchos cantando y dando su testirollo. Entonces, no, si yo era el más malo, yo la maté, hasta salió en el Informador y en el mural de Guadalajara. Pero no solo la maté,
La corté en pedacitos y todos, ¡ay, qué terrible! Y la guardé en bolsitas y la metí al congelador. Y no solo la corté en pedacitos a mi abuelita, y otra vez el bigote así, ¿no? Sino me la comí. Y todo, ¡ah! Y así todo es el testimonio de que, pero Dios tuvo misericordia de mí. Amén, gloria a Dios. ¿Quién quiere recibir a Cristo, hermanos? Dicen. A ver, ¿cómo les va a dar conciencia de pecado si lo único que hallaron, pues, lo único que escucharon fue un testimonio? ¿Saben que Pablo no andaba contando su testimonio? Él se vio obligado a hablar de su experiencia cuando se fue al tercer cielo. Y ustedes me obligaron, porque los falsos apóstoles decían, no, ese Pablo no tiene experiencias espirituales, ese Pablo no, ese nada más anda allí, que bla, 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 que no sé qué. Y dice, no, ustedes me están forzando, ¿sí? En cuanto a visiones y revelaciones, ok, ustedes me están forzando, parezco loco, pero ahí les va. Yo conozco un hombre, pero él se vio forzado. Él no andaba por todos lados predicando o hablando de su testimonio. Y vieran que diario, casi diario me llegan, hoy me llegaron un par, hermano, mire, yo tengo un testimonio bien poderoso. Es que yo fui sicario de no sé qué. Déjeme dar mi testimonio allí. No. ¿Cómo? ¿Para qué? Mejor predícales de Cristo. Por eso Pablo decía eso, él tenía una visión muy clara. Sí, dice, yo no quiero saber otra cosa, yo no quiero andar hablando palabras de hombres, cosas de... No, yo me propuse no saber otra cosa más que a Jesucristo. ¿Y a cómo? Crucificado. En la predicación del Evangelio puedes ilustrar, que es diferente. ¿Sí? Puedes ilustrar con ilustraciones personales. Cuando tú estás predicando, estás hablando de la gracia de Dios, como decía Pablo, la gracia de Dios actúa en mí poderosamente. Tú puedes estar hablando de Jesús e ilustrar con alguna experiencia tuya, pero eso es distinto. ¿Por qué? Porque está la palabra encima, ¿sí? de una experiencia personal, que las experiencias personales son subjetivas. La verdad de Dios es objetiva. Eso es lo que la gente necesita oír, el Evangelio, no tu experiencia. Si tú te fijas, los seres humanos, nosotros, los creyentes, somos muy dados a tratar como de repetir las experiencias personales. Pero si tú observas bien el Evangelio, la palabra de Dios, te das cuenta que Dios nunca repitió ni una sanidad, ni una liberación, ni una conquista de la misma manera. No hay dos casos iguales. ¿Cuántas veces se pasó el Mar Rojo? Una. ¿Cuántas veces se dieron 7 vueltas alrededor de una ciudad y cayeron al grito? ¿Cuántas? Una. No hay una sola cosa repetida. Isaías tuvo una visión de Dios y vio su condición. Ezequiel fue diferente. Él vio 7 ojos. Y hasta en unos seres angelicales y hasta llantas, dice que tenían rueditas y se trasladaban así. Totalmente distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios, pero el mensaje de ellos no era su experiencia personal, ¿entienden eso? Yo he tenido experiencias personales, pero como entiendo, pues puedo ilustrar eventualmente, pero no como el tema central. Pero yo he visto ángeles, no una vez, fácil 4 o 5 veces. Y yo les puedo contar un montón de cosas, pero eso no es el Evangelio. ¿Entienden? Los principios de la palabra de Dios son los que deben de regir. Entonces, número, ¿qué? ¿Estamos? 6. De su visión clara del ministerio, está en el en el versículo 28, es el propósito de la predicación. O sea, el mensaje central, ¿cuál es? El 5, su predicación, el tema de su predicación es Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es él sabía el propósito de la predicación, que es el número 6?
versículo 28. Aquí él habla de los propósitos de la predicación en el ministerio. Está hablando de Cristo, que es la esperanza de gloria, a quien anunciamos, ahí está de nuevo, fíjate, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. Fíjate, él hacía tres cosas aquí: anunciar, amonestar y enseñar. ¿Lo ven ahí en el versículo 28? Anunciar. Esa palabra en el griego significa declarar en público una verdad completa. Eso significa anunciar. Declarar en público una verdad completa. Amonestar en el griego significa predicar sobre el pecado. Entonces, fíjate, anunciaba la verdad del sacrificio de Cristo. Amonestaba, predicaba sobre el pecado, contra el pecado y el juicio de Dios. ¿Y qué dice? Anunciamos, amonestamos y enseñamos. Enseñar. Aquí enseñar significa instruir en las verdades del Evangelio. Eso significa enseñar, con la sabiduría de Dios, por supuesto. Esos eran los propósitos, fíjate, que él tenía, de anunciar, de declarar en público una verdad completa o las verdades completas, de amonestar, o sea, contra el pecado, que es lo que nos separa de Dios, y que si no se arrepienten viene juicio de Dios, y enseñaba, o sea, instruía en las verdades del Evangelio para llevar a los cristianos hacia la madurez. Su visión del ministerio estaba totalmente bien centrada. Y número 7, la meta de un predicador en el Evangelio. ¿Cuál era su meta? Está en el mismo versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la meta de un predicador, presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Perfecto habla de madurez, ¿sí? O sea, él no solo les hablaba de la salvación, una vez que ya eran salvos, los instruía para llevarlos a la madurez. ¿Entienden? Porque esa es la gran, digamos, falta de muchos evangelistas. Ellos pueden presentar el evangelio, sí, pero no hay una instrucción después. ¿Entienden? La gente no sigue ese discipulado, esa instrucción. Y para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, se debe de enseñar la Escritura. Solo por la enseñanza de la palabra de Dios se puede lograr. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, es confrontar contra lo desviado, contra el pecado, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso ya tiene que ver con el discipulado. Y finalmente, habló en su visión del ministerio, que era muy clara, habló de la fortaleza en el ministerio. Está en el versículo 29. Dice, para lo cual también, ¿qué dijo? Trabajo, ¿qué dijo? Luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Aquí hay dos palabras rápidamente, una es trabajo. Yo trabajo en esto, la predicación. Y aquí trabajo viene del griego copiao, de donde se deriva copiosamente, está sudando copiosamente, dice, ¿no? Trabajo aquí es copiao, que significa trabajo agotador, fatigoso. O sea, Pablo sabía que el ministerio es agotador, ¿sí? Es fatigoso, porque no solo llevas tus cargas, sino también las de otros, y es un trabajo muy agotador. Por eso mi rechazo hacia el G12 solamente es una fábrica de cristianos de plástico,
así. O sea, nada que ver. Y luego la segunda palabra, primero fue trabajo, y la segunda es luchando. Luchando viene de un término griego, agonizomai, de donde se deriva agonizar. Significa agonizar ahí. O sea, luchando hasta la agonía. O sea, hasta que ya siento que no tengo nada de fuerzas, ¿sí? Para lograr algo. Pero, fíjense, el verdadero éxito en el ministerio viene trabajando fatigosamente, con esfuerzo máximo, pero no en nuestras fuerzas. O sea, se cansa uno porque pues, somos humanos, pero como la carga es más espiritual que física, la lucha en realidad es de fortaleza y de fuerza espiritual. Pero esa fuerza no es en las fuerzas nuestras, sino en las de Dios, en la de Dios. Porque Él lo dice al final del versículo, según la potencia de Él. O sea, yo trabajo, lucho, según la potencia de Él. Y luego mira lo que dice, la cual actúa poderosamente en mí. Oye, ¿de dónde sacaba tanta fuerza? A veces me preguntan, ¿y cómo le haces? Hay pastores que me preguntan, ¿y cómo le haces para pastorear y la gente, tanta gente? Le digo, la gracia de Dios, o sea, es la fuerza de Dios. No, pero ¿cómo le haces? Pues con la fuerza de Dios. ¿Pero cómo? Con la fuerza de Dios. ¿Pero cómo? Entonces es algo que tú tienes que aprender. Con la gracia de Dios, con la visión de Dios, con la confianza en Dios. A eso se refería Pablo cuando le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjate, esfuérzate, es un esfuerzo. En la gracia, significa en la capacidad que Dios tiene. ¿Sí? En la capacidad que Dios te da para hacer el ministerio, no en tus fuerzas, no la vas a hacer. Te vas a morir, Timoteo, antes de tiempo. Es en la fuerza de Dios. Por eso Pablo decía, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Él lo sabía perfectamente. Y escriban, para terminar, 1 Corintios 15:10. 1 Corintios 15:10 dijo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es que toda la fuerza del poder está a nuestro favor. Amén. Visión clara del ministerio. Ahí tienen un rato para que se entretengan.